Dios te bendiga, Iglesia del Río. Hoy es miércoles 29 de julio del 2020. La predicación que vamos a tocar se llama Puntos sobre la justicia de Dios. Temas relacionados, ¿no? A esa doctrina. Y para empezar te pido por favor que donde estés inclines tu rostro, te pongas de pie, te arrodilles, lo que sientas. Principalmente que tengas el corazón contrito y humillado para orar a Dios, presentarnos en este culto que vamos a hacer. Vos en tu casa y nosotros en la nuestra. Eh, Estamos en el día 130 aproximado desde el último culto del miércoles que tuvimos, ese 18 de marzo. Así que bueno, seguimos bajo esta modalidad y vemos hasta dónde Dios quiera que siga así. Oramos, nos encomendamos, presentamos la palabra. Amado Dios, Jehová Dios de los ejércitos, y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, venimos a presentarnos, venimos a encomendarnos, a pedirte perdón por nuestros pecados, venimos a humillarnos delante de tu presencia, a que podamos, Señor, leer la Biblia con temor y temblor, con temor reverente ante tu palabra implantada, la cual Jehová permanecerá después de que pase el cielo y la tierra. Ni una tilde será conmovida de esta santa palabra a la cual nosotros decidimos creer como la verdad absoluta que ha sido revelada de Dios para con los hombres. Gracias te damos por la posibilidad de tenerla tan cerca nuestro. Gracias te damos por tu multiforme gracia y tu misericordia. Nada podemos hacer solos, Señor Jesucristo. De lo recibido de tu mano te damos. Amado Dios, nosotros somos gusanos. ¿Qué es el Hijo del Hombre para que te acuerdes de él, Señor? ¿Qué somos los hombres para que nos visites? Evidentemente nada. Nuestra vida es efímera, Señor Jesucristo, y somos como el polvo, amado Dios. Gracias, Señor Jesucristo, por poder orar, podernos encomendarnos en nuestro día a día para poder tener comunión contigo. Gracias porque nos diste la oración, nos diste el habla directo a través de Jesucristo con el Padre. Gracias por tu gracia que se ha revelado con nosotros a través de Jesucristo. Te encomendamos este momento, te pido que podamos disfrutar de la lectura de la Biblia, de la palabra de Dios, que tan bien nos ha hecho, que tanto refrigerio nos ha traído para nuestras vidas, Señor. Que ha sido como, Señor, como algo glorioso que ha alumbrado nuestros corazones. Te pido que hoy no sea la excepción. Líbranos del mal y reprende al devorador que nos desconcentra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Iglesia, por favor, busca el libro de Génesis. Como te decía al principio, son puntos sobre la justicia de Dios y uno de los principales hermanos que habló de esto fue Abraham. Busca Génesis 18. Génesis capítulo 18, versículo 25. Puntos sobre la justicia de Dios. La justicia de Dios es un tema doctrinal amplísimo, sumamente vasto en la Biblia y nosotros solamente vamos a compartir tópicos que hacen a la ayuda del día a día en nuestro andar cotidiano sobre esta tierra. Dios la dejó implantada para que nosotros entendamos cómo funciona el sistema de la justicia de Dios en nuestras vidas, como seres regidos por una ley espiritual de la mano que es impartida de la mano de Dios. Esto, lo que acabo de decirte, lo sabía muy bien una persona a quien nosotros debemos seguir sus pasos o como sus ejemplos de fe. Quien era Abraham, el padre de la fe. Por ende, al ser padre, nosotros debemos también tener un cierto reflejo en sus pasos, ¿no? Como prole de esa fe. Abraham, ¿se acuerdan de Abraham? El padre de la fe. Bueno, uno de los primeros hombres con los cuales Dios tuvo contacto directo. Dice así Génesis 18:25. Lejos de ti el hacer tal, le habla a Abraham sobre un juicio que iba a impartir sobre una ciudad, le dice que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Y acá miren el concepto doctrinal que para toda la vida quedó establecido. El juez de toda la tierra pregunta, ¿no ha de hacer lo que es justo? Bueno, acá vemos entonces cómo se nos revela a través de la Biblia que Dios es juez. Dios es un magistrado, el magistrado supremo, no hay tribunal de alzada por sobre él. Él es superior a todos, que imparte la justicia sobre todos los hombres de la tierra.
¿Cuál es la ley que usa? La palabra, la Biblia, la palabra. La Biblia es la autorrevelación de Jehová, de Dios el Padre, hacia con nosotros la humanidad. Es un libro físico que tiene inicio y tiene final, pero su contenido espiritual es infinito. Vamos a leer todo este relato, porque todo este relato es mejorado y es ampliado al calor de la doctrina de la justicia. Dice, vamos a leer desde el versículo 16. Por favor, te pido que pongas tus ojos, que apretes bien la Biblia, que la agarres, que la ames, que pongas tus ojos sobre esas letras. Y en el versículo 16 vamos a leer lo siguiente. Dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Estos eran ángeles, estaban con Abraham. Y Abraham, como habíamos dicho que era el padre de la fe, Abraham, ¿no? Nosotros nos tenemos que ver reflejados aquí. ¿Cómo vamos a presentarnos delante de este pasaje ahora que vamos a leer, todo este relato? ¿De qué forma? Como meros espectadores, vieron que hay formas de presentarse cuando uno va a leer la Biblia. Vos, capaz que hoy en la mañana hiciste un devocional, te preparaste unos mates y te sentaste a leer un proverbio y lo viste de forma lo viste en forma proyectada hacia vos. O capaz que leíste un relato bíblico y lo viste como ese momento histórico en el que sucedió ese hecho. No lo viste proyectado hacia vos, sino como lo viste, mirá lo que sucedió. Pero capaz que otros pasajes de la Biblia sí. Bueno, ¿de qué formas? Hay diferentes formas, ¿no? De presentarse frente a la palabra. Cuando uno la estudia, cuando uno la entiende como el espíritu de la profecía aplicado a nuestras vidas, siempre se tiene que ver como el espejo, reflejado siempre. Pero al modo de estudio se pueden haber diferentes formas. Nosotros en este momento nos tenemos que encontrar no como meros espectadores, sino como los hijos de Abraham, de ese padre de la fe, ¿no? Nosotros somos cristianos que tenemos fe en Jesucristo. Doctrinalmente es así y debería ser así como vos te debes presentar frente a este pasaje. Cuando se lea a Abraham, entonces, como cristianos, nosotros nos debemos leer a nosotros mismos, que podemos presentarnos en una situación similar. ¿Por qué digo situación similar? Porque vamos a hablar sobre el tema de Sodoma y Gomorra en este pequeño relato, ¿no? Y todos tenemos un conocimiento medio sobre el tema y sobre el relato de Sodoma y Gomorra y su inicio, su desenlace y su final, ¿no? Y entonces sabemos a qué se dedica o a qué se dedicaba la gente de Sodoma y Gomorra y cuáles eran sus características principales. Este relato entonces, se podría decir, hagamos una pregunta, ¿se podría decir que se relaciona ese tiempo con estos tiempos en los que vivimos hoy en día? Más que nada en términos de perversidad, de inmundicia. Sí, se puede decir que coinciden, ¿no? Entonces podemos afirmar con seguridad que espiritualmente es un pasaje contemporáneo, que podría aplicar tranquilamente lo sucedido aquí, lo que vamos a leer, a lo que pueden suceder a nosotros. Entonces nosotros tranquilamente podríamos vernos reflejados y proyectados al leer este pasaje como Abraham que habla con Dios. ¿Bien? Entonces, enfócate ahí, vos ponete ahí, en primera persona. Entonces, estaba Abraham y estaban los varones. Se dirigían, miraron hacia Sodoma, dice el versículo 16. Al final del versículo 16 dice, iba con ellos acompañándolos. Abraham, ¿no? Iba acompañando al Señor. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Bien? ¿Encubrirá Dios cuáles son sus designios, sus profecías para con Sodoma y Gomorra, para con la perversidad del mundo de hoy, para con nosotros los hijos de la fe? No, no lo encubre. Si uno busca a Dios, Dios le revela cuáles son los designios que tiene para con el mundo. Dios no nos encubre lo que es tocante e influyente a lo que a nosotros nos compete. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas reveladas, las cosas que Dios quiere revelar, nos las revela a nosotros, sus hijos. Y los misterios, no. Él decide qué mostrarnos y no. Decide qué develarnos o qué no. Porque Él es el soberano y no nosotros. Y acá decide Jehová revelarle a Abraham lo que iba a hacer. Dice,
¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Bien, esas naciones de la tierra, ahí estamos nosotros, ¿no? Nosotros, así como alguien que está leyendo del otro lado del globo terráqueo este pasaje y se siente identificado, así nosotros de este lado también somos parte de esas naciones. O sea, la fe de Abraham nos salpicó a nosotros. Se cumple este pasaje. El 19 dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Ahora, de vuelta, por eso yo te decía que te enfoques en primera persona en este pasaje. Bueno, esos debemos ser nosotros los que guarden el camino de Jehová, ¿no? El camino, cuando habla del camino, acuérdense que los cristianos eran llamados primeramente los del camino. Esto es todo un simbolismo profético absoluto. Los del camino somos nosotros. Abraham iba a guardar el camino de Jehová, así como nosotros debemos debemos guardar el camino de Dios, el camino de Jesús, el evangelio, sus mandamientos, sus estatutos. Nosotros debemos ser estos. Nosotros y los que nos seguirán, ¿no? Dice: guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. Bien, esto estaba dentro del contexto de Sodoma y Gomorra, no nos olvidemos, o sea que tranquilamente se puede hablar del cristiano en que vive en este momento. Dice: para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Vamos a repetir el versículo 9. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Bien? En el versículo 20 dice que el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Bueno, esto no hace falta que lo indiquemos, que se agravó. Pero acá lo importante del 21 es que ya la Biblia nos va develando, nos va revelando a este juez de toda la tierra, el cual imparte justicia sobre nosotros, como impartió sobre esos momentos sobre los habitantes de esa tierra. Vemos que el Señor se acerca a ver los hechos. No es un juez holgazán como vos podés tener una imagen terrenal sentado en su despacho o en su silla, en su atril, escuchando y no haciendo nada al respecto. Él va al lugar de los hechos. Se puede decir inspección in visu. Va al momento a ver si es así como ha llegado a ellos el clamor. Vemos a un juez atento, vemos a Dios diligente, vemos a Dios que se mueve, que no espera, sino que va y hace. Vemos al verbo revelado en este momento. Entonces es una inspección de visu la que hace acá nuestro juez. Dice el 22, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, acá vemos la intercesión que hace el Padre de la fe, ¿destruirás también al justo con el impío? Acá hay una intervención, ¿no? Un hablar con Dios, una oración, un dialogar. Pero un dialogar desde una postura inferior. Abraham estaba muy consciente de esto. Acá podemos ser nosotros también, ¿no? En la oración, por algún familiar dentro de este mundo de perversión. Dice el 24, ya acercándonos al primer pasaje que leímos, el 25, el versículo 25. Dice el 24, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén delante de él? Dentro de él, perdón. El 25 dice lo que nosotros leímos al principio. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Amén. ¿Vas leyendo? ¿Te vas enamorando? Yo sé que sí. Nunca tal hagas. Y acá está la revelación. El juez de toda la tierra. El juez de toda la tierra. ¿No ha de hacer lo que es justo? Y esta pregunta podría hacerla también en retrospección, ¿no? Dios, ¿es un juez justo? Una de las preguntas que vos te podés hacer como alma, que nos hacemos, yo, como individuo, como alma, que debe salvarse y debe hacer méritos para ello, me pregunto esto, ¿Dios es juez justo? Es un juez, sí.
Acá hay una determinación, un concepto doctrinal básico, elemental y fundado. Es juez. Pregunta, ¿no ha de ser justo el juez de toda la tierra? A ver, ya que es de toda la tierra, ¿ha de ser justo? ¿Dios es juez justo? ¿Qué pensás vos? El 26 dice, entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos, de los justos. A todos por el amor de los justos, de los 50 a todos los habitantes de esa ciudad. Una ciudad grande. Y Abraham replicó, qué linda palabra, replicó y dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, ¿vieron? Siempre el hombre de fe se presenta ante el juez con una actitud de humildad, de decoro, de prudencia. Dice, ya que soy polvo y ceniza, quiere decir que yo soy perecedero, dice Abraham. Conocía los límites de su habitación. Dice el 28, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por ellos 5 toda la ciudad? Bueno, acá, ¿qué podemos interpretar? Evidentemente Abraham conocía la fama de esas ciudades, ¿no? Conocía y entendía muy bien los rumores de los que se hablaban de esta ciudad. Entonces, por eso, cada vez va bajando un poco más la vara. Y Jehová, misericordioso y juez justo, dice, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle, ¿quién? Abraham, de vuelta, intercediendo, pero intercediendo por los justos, ¿no? Y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora, mi señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Seguimos hasta el versículo 33. Vemos acá a Abraham como un padre que iba a ser de multitudes. Alguien con las grandes promesas no era soberbio. Estaba humilde delante de Dios. Una persona que tenía desde los de su casa 300. Solo de hombres 300. Alguien sumamente rico para esa época. Él se comportaba con humildad. ¿Qué nos demuestra también esto? Que nuestra situación material no debe perjudicar nuestra forma de comportarnos frente al Altísimo. No impide uno que sea humilde. Dice el 31, y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor. Quizás se hallarán allí 20. Debajo de 50 a 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor. Si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Acá vemos la incesante intercesión de una persona de fe, conociendo la misericordia de Dios, y acá vemos a un juez sumamente amoroso y misericordioso. Cómo con su paciencia y longanimidad podía rebajarse hasta 10 justos por amor de ellos para librar a todos. El 33, el último, dice, y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham y Abraham volvió a su lugar. Amén. Algunas conclusiones. Hermoso pasaje, ¿no? Que Dios juzga toda la tierra, porque lo está escrito, lo dice ahí en la Biblia Abraham. Dios juzga toda la tierra y cuando dice toda la tierra, habla de aquellos que lo conocen a Él y aquellos que no, ¿no? Cuando dice toda la tierra podemos determinar que son a todos los habitantes de la tierra. ¿Amén? Estos juicios, habíamos dicho que se aplicaba una ley, ¿no? El juez no puede ser según su propia opinión el de juzgar. Porque capaz que un juez tenga un juicio de valor sobre un hecho, pero él no puede dictaminar fallos, no puede resolver fallos según sus propios juicios de valor, sino según lo que prescribe la ley. Algo que nosotros como sociedad no estamos muy ambientados, no estamos muy entendidos. Nosotros pensamos que los fallos de esta justicia terrenal, por ejemplo, tendrían que ser según el clamor popular o según lo que dice el diario o según lo que dicen los medios, según lo que dice tal o cual persona. Entonces los jueces al fallar en contra
entonces son jueces injustos. Pero el problema no es de los jueces, sino de la ley. El juez es el que aplica la ley. Entonces debemos tenerlo en cuenta eso, porque nosotros, al conocer el sistema, entendemos que muchos de los juicios son ajustados a derecho. En todo caso, si no nos gusta como sociedad, debemos cambiar las leyes y saber a quién votar para que voten esas leyes que uno quiere, y no a los jueces, que son los que aplican esas leyes. Dios es juez justo porque la ley es justa, es recta, que salva el alma y la limpia. Estos juicios son verdaderos. Entonces nosotros debemos ir entendiendo que no debemos ser inducidos por las corrientes banales del mundo, por las opiniones de uno u otro, porque eso hace que nosotros generemos una estructura de pensamiento respecto a la justicia, a cómo debiera funcionar la justicia. Entonces, al momento de ver y entender la justicia de Dios, decimos, ¿Dios es juez justo? Pero no sabemos cómo funciona la justicia de Dios en algunos casos. ¿O sí? Algunas conclusiones: Dios juzga a toda la tierra, ¿amén? A todos los habitantes. Algunos los juzga por la ley mosaica, a los que vivieron bajo ese pacto. A otros que vivieron antes o que no conocieron la ley mosaica los juzgará o los juzga, como dice Romanos 2, según la ley de su pensamiento, según la ley de su mente. Son ley para sí mismos. Todo ser humano tiene conciencia del prójimo y conciencia... Hay excepciones. En toda regla hay excepciones, porque es un ser caído. Pero principios de los humanos los tienen todos. El no dañar al otro, el dar a cada cual lo que le corresponde, ¿no? No engañar, no estafar. Esos principios universales están en la conciencia de todo ser humano. ¿Por qué? Porque se siente perjudicado cuando se lo hacen a sí mismo. Entonces, al sentirse perjudicado, entiende que otros también son perjudicados cuando él los hace. Ellos son los que serán juzgados por esa ley, ¿no? Y nosotros, los cristianos, somos juzgados por la ley de la libertad, el tiempo de la gracia, la dispensación, también por la ley de Dios. Entonces, esta es la ley que aplica el juez de toda la tierra. Una de las conclusiones que podemos determinar. Otra, que Abraham intercedió, que un hombre de fe intercedió, nosotros, hombres de fe. Y intercedió por todos, pero apuntando a los justos, no a los impíos. ¿Por qué? Porque sobre los impíos ya hay una sentencia determinada, porque el impío es alguien que no busca la santidad, no quiere saber nada con la santidad. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien que conoció la palabra de Dios podría ser, y al escucharla decidió no seguir la voluntad de Dios, no arrepentirse. Entonces él ya tuvo la posibilidad de arrepentirse y decidió seguir cometiendo el hecho ilícito en contra de la ley de Dios. Entonces hay personas, por más que uno interceda, que ya las sentencias están determinadas, pero porque irremediablemente Dios es juez justo y Él no es ministro de pecado. Y nosotros solamente podemos, en todo caso, orar para que la sentencia sea lo más leve posible. Pero sentencias condenatorias seguramente va a determinarse. Lo que podemos nosotros hacer es como Abraham, ver que sea librado el justo, que no sea condenado con los impíos. Eso también es muy importante. Porque al nosotros querer interceder por esa persona donde ya hay una sentencia condenatoria, si lo querés llamar así, seríamos involucrarnos e interferir en la labor del juez de toda la tierra. ¿Y quién soy yo para ponerme al lado del tribunal de Dios? Yo no soy el hijo. Yo soy un simple hombre que tiene un sesgo parcial de cómo funcionan las cosas. Debemos cuidarnos entonces de ese atropello de soberbia que tenemos como hombres caídos frente a la deidad de Dios, frente a lo absoluto y lo perfecto que son sus juicios. También, entonces, podemos ver acá en que estamos de acuerdo en la aplicación de este juicio que se dio sobre Sodoma y Gomorra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vos qué decís sobre esto que sucedió sobre el pueblo? Que no lo leímos, pero ya todos hemos leído en algún momento lo que sucedió. Que fueron inundados de azufre y perecieron. ¿Fue un juicio justo? Fue un juicio justo porque aún Dios quiso tener misericordia a todos, pero por algunos pocos, pero no pudo. Podemos decir que sí, que fue un juicio justo.
Entonces, ¿podemos concluir que Dios es justo? ¿Podemos contestar esa pregunta que decía Abraham, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Sí, Dios es justo. Bueno, ahora bien, entonces, nosotros, ¿pensamos lo mismo cuando se ejecutan los juicios de Dios sobre nuestra vida personal? Yo pienso que mi vida es justa en relación a Dios como juez. O sea, esa frase mundana y de ciegos que a veces se escucha y a veces seguramente la he dicho, la hemos dicho y espero que no la repitamos, porque si la repetimos es porque estamos en tinieblas. Esa frase que dice, la vida es injusta. Si la vida está regida por el Dios de toda la tierra, ¿es injusta? ¿O será que nosotros no conocemos cómo funciona el debido proceso celestial? No conocemos la ley de Dios. La ley de Dios no en el sentido riguroso y seco y férreo y limitado. La ley de Dios como las limitaciones de nuestra conducta. ¿Amén? O como el fundamento de los fallos de Dios. Así. ¿Y será lo primero o lo segundo? Y evidentemente no podemos nosotros ponernos a discutir de par a par a Dios de que sus fallos son injustos y que nuestras percepciones de la realidad son las correctas. Sería muy de impíos. Entonces podemos decir que cuando se ejecutaron los juicios sobre Sodoma y Gomorra, o sobre todos los hermanos que hemos leído en la Biblia, sobre Nínive, en Nahum, sobre Saúl, cuando había desobedecido a Dios, sobre David, sobre miles de hermanos, podemos decir que fueron justos, pero cuando se aplica la justicia de Dios a nuestra vida personal, a nuestra intimidad, a nuestro día a día, ¿decimos que es injusta? ¿O no lo decimos? Pero tengamos frente a Dios una respuesta de corazón. ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos? ¿Hemos crecido en esto? Yo sé que sí. ¿Hemos crecido del todo? ¿Podemos decir que hemos superado esta etapa? Entonces, Dios está sobre, como estuvo con la nación de Sodoma y Gomorra, también está sobre un hombre. Esto lo dice Job 34:29. Buscamos por favor Job 34:29. Dios está sobre Sodoma y Gomorra, Dios está sobre Argentina, Dios está sobre Latinoamérica, Dios está sobre la tierra. Aunque nos parezca imposible, el omnipotente está sobre todos. Ahora, si Dios está sobre todos, también está sobre una sola persona que sos vos y soy yo. Está constantemente viendo e inspeccionando, como leímos en Génesis, que baja de Visu, ve e inspecciona nuestro caminar, nuestro proceder, desde que nuestros ojos se abren por primera vez en la mañana hasta que se cierran en la noche. Nos olvidamos, pero el juez de toda la tierra está. Si Él diere reposo, ¿quién inquietará? Cuando Dios te da la paz, esa paz que el hombre y el mundo no dan, ¿quién te va a inquietar? ¿Quién? ¿Quién te va a sacar el gozo? ¿Quién te va a sacar del reposo si Dios te la dio? Nadie, porque está escrito. Si escondiere el rostro, ¿quién lo mirará? Esto, y acá determina, ¿no? Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre. Dios aplica su poder sobre un territorio fijo, sobre una población y sobre nuestra vida individual. Ahí en lo más recóndito de nuestro corazón, donde nunca nadie va a saber lo que pensamos, Dios imparte sus juicios. ¿Y vamos a decir que Dios es injusto? ¿Cómo vamos a contestar esta pregunta que hace Abraham? ¿No ha de hacer lo que es justo el juez de toda la tierra? Miqueas 7:9, por favor busca Miqueas 7:9. Vemos para qué, uno de los puntos vamos a ver de por qué Dios es el juez de toda la tierra y Dios nos analiza, nos inspecciona, nos examina y nos investiga e imparte sus juicios. Miqueas 7:9 dice: la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará a luz, veré su justicia.
El juicio de Dios, los juicios de Dios, esto lo hemos visto en varias predicaciones en el estudio bíblico, justicia y juicio, el juicio de Dios, Jehová es juez. Hemos visto que Dios nos castiga, o por así decir, nos disciplina, imparte sus condenas a raíz de haber un juicio previo, imparte sus condenas en nosotros para que nosotros estemos a cuenta con Él y estemos en justicia a nivel de lo que nuestro pecado nos ha declinado. Nuestro pecado nos hunde, nuestro pecado no nos eleva, nuestro pecado nos sume en las tinieblas, como está escrito. Nuestro pecado nos hace viles y bajos, nos hace andar con las personas que piensan vanidades, nos hacen tener fantasías, nos hacen escaparnos, nos hacen desobedientes, nos hacen pensar todos los días en vanas ilusiones, como dije antes, vanidad. Somos chatos, pobres, sin color. Pero Dios nos hace, al castigarnos, nos pone frente al juez, frente al tribunal de Cristo, nos hace estar a derecho. Nos hace estar a cuenta con Él, con el Dios de toda la tierra. Entonces sus juicios son para que haya justicia divina. Ahora, repito, ¿estamos de acuerdo nosotros con esos castigos? ¿Cómo va tu día a día? Porque hoy se impartió un juicio sobre vos. ¿Cómo resultó? Mañana se va a impartir otro y pasado también. Y ayer también se imparte. El juez de toda la tierra juzga todos los días. En cada momento se imparte un juicio sobre nuestra vida. Y no siempre es favorable a nosotros. Pero no porque Dios es injusto, sino porque nosotros no reconocemos nuestro pecado y nos tienen que aplicar la coerción de la vida espiritual, o si lo reconociéramos, como aquí, en el versículo 9, nosotros soportamos la justicia de Dios y nos sacará a luz, nos hará ver la palabra, nos hará entender los mensajes que nos predica el pastor en la iglesia del Río, nos hará entender el objetivo de la oración, nos hará ver la oración como algo extremo, como algo excelso, y nos sacará a luz. Eso es sacar a luz, ¿no? Todos los lujos que tiene la vida espiritual, todo el tiempo que se pierde en los deleites temporales, eso es luz, pero en arrepentimiento. Dios nos juzga siempre. Ahora, ¿cómo consideramos esa aplicación personal de los juicios de Dios? ¿Injustos? Nosotros capaz que no decimos, como algún escéptico sobre los juicios de Dios, decimos, hey, ¿dónde está Dios? Que a los niños de África los mata de hambre. No. Nosotros no decimos eso. ¿Por qué? Porque conocemos que la justicia de Dios que está sobre toda la tierra se aplica también a los reinos que están bajo la potestad del enemigo, ¿no? El reino está bajo el maligno. Los demás son impíos, entonces se aplican castigos. Pero, sí, capaz que no decimos eso, pero no nos engañemos, porque en la intimidad de nuestro encierro personal sí decimos, hey, esto yo no lo veo tan equilibrado, ¿eh? Esto no es ecuánime de Dios para mi vida. ¿Qué pasa acá? O sea, ¿nos hacemos más justos que Dios nosotros? Guarda con responder de manera equivocada esta respuesta, porque eso nos hace rebelarnos contra el Señor. Nosotros reconocemos que el mundo está, hoy por hoy, está siendo castigado porque la gente lo está pasando mal. Y esperemos que nosotros, pertenecientes a ese mundo también, peregrinos en ese mundo, no pasemos las mismas consecuencias. Pero hay un juicio que se está ejecutando. Es justo. Amén. Lo decimos. ¿Y el mismo juez con nosotros va a ser injusto? Reveamos nuestros pasos, reveamos nuestros pensamientos, porque el equivocado soy yo. Aunque a mí no me guste el castigo que uno pueda estar soportando, aún en lo más pequeño, eso no quiere decir que Dios sea injusto. Y al aceptarlo, el lapso de la pena, por así decirlo, o del castigo, el cumplimiento de la pena se va a agotar cada vez más rápido. Y yo voy a estar en justicia, en luz, cada vez más rápido. Entonces, de nuevo, ¿estamos de acuerdo con la justicia de Dios sobre nuestras vidas? En serio, ¿eh? ¿Estamos dispuestos a someternos y ajustarnos en contra de lo que quiero o pienso? En contra de lo que quiero o pienso, ¿no? Vieron que todo cierra porque Jesús dijo, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso es. Yo
¿Estoy de acuerdo en la justicia, en que se imparte la justicia de Dios conmigo? Seamos sinceros con el Señor. Estamos hablando, ¿no? Puntos de la justicia de Dios. Puntos sobre la justicia de Dios. Busca por favor Job 42. Ponele que no. Ponele que estés negado. Ponele que las cosas no te están saliendo como vos querés. Pero no porque no salen por una mano negra, como se dice. Sino salen porque vos no estás tomando las vías correctas. O sea, vos sabés por qué no están saliendo bien y vos tenés la posibilidad, con la luz que te da la palabra, de que salgan bien. Entonces ponele que estás negado. Ponele que decís, mira, yo la verdad que la vida ha sido injusta para mí, che. ¿Qué querés que te diga? Si la vida ha sido injusta. Bueno, a ver qué dice Job. Vamos de vuelta. Job, no, 40. Este hombre podría haber dicho eso, ¿no? ¿Quién? Dice. Job 42 dice, ¿es sabiduría o es de sabios contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces ponele que yo piense eso, ¿no? Ponele que vos pienses eso. Ha sido injusto Dios conmigo, mi vida, todavía no me ha dado lo que quiero, todavía no, a esta edad yo ya pensé que, yo ya tendría que. Sí, la verdad que es, pero bueno, hay que seguir porque hay que seguir y no sé por qué sigo. Ahora, ¿es sabio eso? Mi reflexión de ese tipo, ¿es sabio? Respondamos a Job, a ver, ¿es sabiduría contener con el omnipotente? Y no es sabio para nada. Entonces no perdamos más el tiempo. Dejemos la negación que podemos tener, la ofuscación, ese berrinche de niño malcriado, y aceptemos que los juicios de Dios son justos y que tengo que enderezar mis caminos. Está bien, lo que no quiero, lo tengo que entregar. Job 42 dice entonces, ¿es sabiduría contener con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. ¿Quién contesta? ¿A quién va dirigida esta pregunta? Al disputador. Al que constantemente está diciéndole a Dios, hey, ¿cuándo me vas a hacer esto? El quejoso, ¿no? El querelloso. Nosotros, en esos momentos de ansiedad, en esos momentos de desdén, de ver que el juicio de Dios es injusto, en ese momento de tiniebla, digamos, hey, ¿es sabio? ¿Es sabio seguir contendiendo? No. Hacé lo que te dijeron que tenés que hacer. Hagamos lo que nos dijeron que tengamos que hacer. Estoy hablando en el ámbito privado, en el ámbito del alma con el Creador, ¿no? Ahora busca, por favor, Mateo 11:6. Dice Jesús, Mateo 11:6. Y dice el Señor, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Vos pensás, Jesús, el Mesías, el Salvador, el que trajo la dispensación de la gracia, el amor. Él es la verdad, el camino, Él es todo. Él va a ser motivo de tropiezo de alguien. ¿Cómo? Y claro, cuando mi corazón engañoso prevalece sobre la voluntad de Dios, sobre la voluntad de Jesús. ¿Jesús qué te dijo? Amar a tu prójimo, saludar a tu vecino, poné la otra mejilla. Todo eso no es tan difícil, ¿no? Tenés que a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. No tengas ira. No hay que mentir. Lo que contamina el corazón es lo que sale de él, no lo que ingresa, no la comida. Jesús, todos sus mandamientos del Evangelio, ¿no? Ir en contra de eso sería tropezar con el Mesías, lo que falta, ¿no? Pero sin embargo hay mucha gente que lo ha padecido. Esperemos que no seamos nosotros, pero hay una piedra de tropiezo que es el Mesías. Pero bienaventurado es el que no tropiece en esa roca eterna. Seremos nosotros, para eso estamos ante el apercibimiento de la palabra. Entonces, Dios no es injusto. Dios injusto. No, Dios es justo y nosotros no entendemos la justicia de Dios aplicada a nuestra vida. Por eso pensamos que nos vaya en algunas determinadas situaciones en contra de lo que yo pienso, está equivocado. Porque yo no entiendo. En todo caso, deberé orar y buscar a Dios para que Él me muestre por qué me está sucediendo lo que me está sucediendo. Orar, arrodillarse, clamar, hacerse el tiempo, dejar
La imaginación del corazón, dejar de perder el tiempo y trabajar para entender a Dios, que es quien nos rige. Nosotros ya no somos corderitos dispersos o silvestres, somos una oveja, somos parte de un rebaño y obedecemos al pastor. Entonces Dios no es injusto. ¿Te imaginás a Dios injusto? ¿Te imaginás arbitrario? ¿No? Yo a vos, ¿sabes qué? Fulano, no te voy a dar paz por la cara que tenés. Es la cara que tenés. ¿Quién te puede dar paz con esa cara? Un juicio sumamente arbitrario, infundado. No, pero mirá las patas. Chueco, ¿cómo te voy a dar? ¿Cómo te voy a prosperar? Chueco, no, yo a los chuecos no los prospero. No. Dios no es injusto, Dios no es arbitrario, Dios no se levanta un día y tiene un pensamiento y otro día tiene otra cosa, tiene otro pensamiento. Es inmutable. Dios no es injusto. No pensemos, no proyectemos al Dios de la gloria como pensamos nosotros. Porque nosotros somos de una mente escasa, ¿no? Jesús dijo, ustedes ponen las cosas ponen la mira en las cosas de abajo. Nosotros debemos siempre elevar, siempre subir el mentón para mirar a Dios con los ojos no naturales sino espirituales. Entonces, aceptar, ya finalizando, aceptar la justicia de Dios en tu vida y aceptarla en mi vida no significa desechar o anular la idea de que luego voy a entender la motivación de lo resuelto. O sea, yo voy a entender por qué se dispone esos castigos o esos juicios, o por qué se falla así en mi vida. ¿Por qué el juez de toda la tierra falla respecto a mi vida personal así? Lo voy a entender. Aceptar la condena no quiere decir anular el fin de entender. No lo vas a entender, pero a su debido tiempo. Eso dependerá de cuánto esfuerzo le pones, de cuánto empeño, de cuánto ahínco le pondrás a la búsqueda de esa respuesta. Dios no te va a dejar con la pregunta colgado. Cométela porque yo soy juez justo y no hay explicaciones. Dios no dice eso. Dios tiene respuestas para nosotros. Cristo es la respuesta. Entonces, repito, aceptar la justicia de Dios en mi vida, o sea, no ser rebelde, no contender con el omnipotente, no significa desechar, anular o desprenderse de la idea que luego voy a lograr entender la motivación de lo resuelto. Pero también esto no quiere decir que no se debe trabajar para ello, que se debe orar, se debe estudiar para lograr comprender el porqué de las decisiones de Dios en nuestra vida. Vieron que nosotros siempre decimos, leamos la Biblia, leámosla. ¿Por qué? Porque de esta manera la vida, y no solo eso, sino que por estas palabras nos van a juzgar todos los días. Conozcamos la ley de Dios. Dios no me veda entonces esta posibilidad, pero así como hay que estudiar para entender la justicia humana y terrenal, también hay que esforzarse para entender la justicia de Dios en mi vida. Por eso entonces, 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo, finalizando, ¿no? Y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Búscalo, por favor. Lo que el Espíritu siempre nos enseña. 1 Timoteo 4:16. Dice así, entonces, ten cuidado de ti mismo. Hasta ahí, amén. Entonces, tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque yo siempre tiendo a pensar de que a veces la vida es injusta. Y por ende, el juez que imparte la justicia de esa vida es injusto. Tengamos cuidado, porque los juicios de Dios, al pensar que nosotros, que son injustos, nosotros nos escapamos. O tendemos a escaparnos de esta realidad que es impartida sobre nosotros. Entonces perdemos el tiempo en la imaginación de nuestro corazón, divagando. Como no me gusta la vida que tengo, porque soy rebelde y no voy a aceptar mis pecados, entonces me voy a otra vida alternativa, a una vida paralela, que habita y que sucede solo en mi mente, algo inexistente que nos hace perder el tiempo. Entonces me imagino las cosas como yo quiero, según mis fantasías, mis aparentes necesidades, ¿no? Entonces ahí es perfecto, pero sin embargo se nos pasa la vida, se nos pasa el tiempo en un corazón fantasioso, como dice Jeremías 11:8, la imaginación del corazón, y nosotros perdemos el tiempo en un mundo real, en este mundo, donde Dios nos llama a amar al prójimo,
y a someternos a Él. Y nosotros perdemos el tiempo divagando en esta mente y se me pasa esta vida verdadera y el propósito cristiano que en ella debo cumplir. Por eso, dice Dios, cuídate de ti mismo. Entonces, a nosotros que nos interesa una salvación tan grande, esto lo dijo un comentarista llamado Henry, a vos que entendés que Dios no es injusto, pero al momento de materializarlo, nosotros nos agarran los cimbronazos y rechina todo porque a nosotros que buscamos y creemos en un Dios tan grandioso, entonces lo vamos a tener a cualquier costo. Y eso significa asentar los juicios de Dios en nuestra vida y reconocer que nosotros somos los injustos, los pecadores, los que no lo conocemos del todo, pero que Él es un juez soberano, el juez de toda la tierra, y sus resoluciones son ajustadas a derecho, y eso es lo que busca de mí, que yo esté en su ley, en el camino angosto, que yo crea en Jesucristo, que sea justificado por la fe, y que cumpla los mandamientos para limpiarme mi alma, para beneficio mío, no para vivir todo el día siendo no sabio, contendiendo con el omnipotente. Y para finalizar, entonces leamos el último, uno de los libros que leímos, Miqueas. De vuelta. Entonces, Miqueas 7:9. Al finalizar, entonces dice: la ira de Jehová soportaré. Bien, acá ya está, estamos blandito. Esto lo podemos decir ahora nosotros, después de la predicación que acabamos de leer. Blanditos, ya, sí, la verdad que Dios injusto. ¿Por qué piensa así? No, Dios no es injusto. Bueno, respecto a Dios, no te digo a lo macro, respecto a mi vida, que a veces pensamos Dios es injusto. No, entonces, no, Dios no es injusto. Ya estamos blanditos. ¿Vieron cómo se martilla la milanesa? Bien. Ya estamos así. Dios no es injusto. Entonces, ¿qué decimos? Decimos, la ira de Jehová soportaré. Amén. Porque pequé contra Él. Amén. Tranquilamente ahora, al finalizar esta predicación, puede ser tu oración. Es más, si querés orar con la Biblia abierta, dice, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. O sea, me ponga a cuenta con Él, juzgue mi causa, o sea, lo que sucedió, los hechos que sucedieron en mi vida, con quién hablé, a quién le dije, a quién le mentí, a quién engañé, lo que me pasó, por qué pensé esto. Esa es la causa, el proceso, los hechos, lo sucedido. Y haga mi justicia. Entonces, Él me sacará a luz, quiere decir que alguien está en tiniebla, y qué más hermoso cuando te iluminan y vivís en luz, y veré su justicia. Ahí vamos a entender la justicia de Dios, que es un juez de toda la tierra justo. Estos eran los puntos, algunos puntos sobre la justicia de Dios. Te pido por favor que te pongas de pie, que te cuides de vos mismo, que nos cuidemos de nosotros mismos y que oremos para entregar el mensaje. Dios te bendiga. Amado Dios, delante de tu presencia, gracias por permitirnos leer la Biblia, por permitirnos leer a nuestro hermano Abraham, por permitirnos entender lo que tú le dijiste. Gracias, Señor Jesús, porque a través de su boca tú dejaste establecido por medio del Espíritu Eterno que eres juez de toda la tierra, que tus juicios son justos y que tú impartes esa justicia a todos, Señor, de manera ecuánime. Amado Dios, tú conoces la vida de cada uno de nosotros, aún lo más recóndito, Señor. Nada se escapa de tus ojos. Tú eres perfecto y nosotros somos impíos. Nosotros somos los malos porque tenemos un corazón caído, un corazón que todos los días hay que enderezarlo y que todos los días se tiene que humillar. Nosotros, Señor Jesucristo, somos los que no te conocemos y los que no conocemos tu justicia. Pero tú, Señor, y tus juicios son justos. Nosotros, Señor, debemos aceptarlos. Somos los que debemos aceptarlos. Por favor, ayúdanos a ser humildes, a tener un corazón contrito y humillado, a vivir delante de tu presencia, aceptando tu voluntad y obedeciéndote. Te presentamos, Señor Jesucristo, el tema de la justicia de Dios para que la asimilemos, para que la abracemos en nuestros corazones y aceptemos tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios te bendiga, Iglesia del Río. Finalizamos con una alabanza. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido era
la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu, que hoy me da perfecto amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré.